Ya han pasado más de 30 días del gobierno. El sector transporte ha lanzado un SOS al gobierno de Narri Afura. Continúan los mismos problemas, sin vicios de solución. Esto pues les preocupa a ellos porque recordemos que es un sector bastante susceptible. La mayor parte de la población hondureña utiliza el transporte público, el cual se ve amenazado por diferentes situaciones. El sector transporte, por ejemplo, inició el año denunciando que se otorgaron más de 200 concesiones, permisos otorgados irregularmente en la administración anterior. Además, aseguran que hay una saturación de transporte, lo que genera competencia desleal. Estos son algunos de los puntos que ellos han manifestado. Además, se quejaron del transporte que se habilitó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque no entró dentro del circuito de ellos. Nos van a explicar realmente qué es lo que sucedió con esto. Hasta la fecha mantienen en pausa los ajustes tarifarios, esperando definiciones claras del nuevo Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y también el pago de los subsidios, que hasta esta fecha les deben 4 meses. Continúa realmente esta deuda justamente del sector transporte. Pero también lamentan que la extorsión sigue siendo un costo millonario para sus operaciones y que ha generado centenares de fallecidos en los últimos años, sin respuesta. Y esto es lo que más les preocupa a ellos. Así que esperan, con este SOS que le lanzan al presidente Narri Afura, que se trate de buscar una solución conjunta al problema del transporte aquí en todo el país. Antes de iniciar con nuestro invitado, Wilmer Calix, dirigente del transporte, les presento a ustedes una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a el impacto, para que tengan ustedes la dimensión de este problema, el impacto que tiene la extorsión dentro del sector transporte. Veamos. La extorsión en Honduras es un cáncer imparable. Se alimenta del miedo, amenazas de muerte, atentados y asesinatos que han cobrado la vida de conductores, ayudantes y empresarios del rubro. Comerciantes y transportistas, grandes y pequeños, han pagado más de 19,000 millones de lempiras en los últimos 24 años para poder operar y sobrevivir. El año 2025 el sector transporte a nivel nacional pagó 450 millones de extorsión. Escúchenlo bien. Hemos pagado 19.200 millones de extorsión en los últimos 24 años. Una cifra que da miedo hasta mencionarla. Más que se suma que el sector transporte ha pagado desde que inició la tasa de seguridad. Escúchenlo bien. Hemos pagado casi 600 millones. Hemos aportado para la seguridad, la cual todavía no ha disminuido la extorsión. ¿A nivel nacional estos datos? Estos datos son a nivel nacional. Durante más de 2 décadas, miles de familias han tenido que someterse al cobro ilegal impuesto por estructuras criminales que, según denuncian, operan con audacia frente a la ineficiencia de las autoridades. Ni siquiera el estado de excepción logró frenar el avance de estas redes, que han demostrado capacidad de adaptación y poder territorial. Valdría la pena que ya de una vez por todas nos digan si hay capacidades para poder detener este influjo negativo, delictivo, criminal que se está dando, porque esto lo que hace es que la gente pierda la confianza. Óigame, si hasta la chiclera paga extorsión, pues. Mientras tanto, la economía se resiente, rutas paralizadas, incremento en el pasaje, cierre de pequeños negocios y pérdida de empleos son parte del impacto colateral de este delito que sigue golpeando el bolsillo de los hondureños. El delito de extorsión debe considerarse un delito de orden público, es decir, que no requiera de una denuncia para ser perseguido y que puedan actuar de oficio de las autoridades. Es por eso que nosotros estamos solicitando también que, además de implementar tecnología, se refuerce con el cambio del marco jurídico y tener un equipo de reacción inmediata. Ante la presión social, la Policía Nacional promete resultados en los próximos días y asegura preparar acciones contundentes contra estas estructuras. Muchas veces uno de los principales problemas es que hagamos procesos reactivos y nos hemos dado el tiempo para
darle seguimiento a personas que están involucradas en este tema y muy seguramente en los próximos días ustedes van a ver sendas operaciones en ese sentido. Eso va a causar mucha satisfacción al país, pero debemos de atacar el nodo, debemos de atacar lo que sostiene la extorsión, debemos de encontrar el centro de gravedad. Sin embargo, distintos sectores advierten que sin un verdadero blindaje jurídico acompañado de estrategias modernas y una operatividad efectiva, el combate seguirá siendo insuficiente. Denuncian que muchos capturados recuperan su libertad y pocos enfrentan condenas ejemplares. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Miren, estas son las cosas que uno se pregunta. 19.000 millones de lempiras ha pagado el sector transporte en 24 años al crimen organizado, porque no es a los extorsionadores, es al crimen organizado. Porque esto va mucho más allá del jovencito que agarran cobrando. Ahora me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cómo pasa ese dinero con el sistema bancario? ¿Se han puesto a pensar? Si a por una pinche transacción, yo les digo que le preguntan hasta qué comió la abuelita de uno hace 3 años. Con uno son exigentes, con usted son exigentes. ¿Cómo pasaron 19.000 millones de lempiras en el sistema financiero? Porque ellos no reciben dinero en efectivo, es a través de transacciones. Porque hasta en esto, fíjese usted, cómo estarán de bien organizados. Y esto va mucho más allá. Pagamos tasa de seguridad. ¿Para qué? Para que Juan Orlando comprara un avión presidencial, sin papeles. Para eso pagamos tasa de seguridad, porque no se nos debe de olvidar. La tasa de seguridad fue impuesta por el gobierno de Juan Orlando Hernández y fue un festín. Miren, allá están investigando todavía en Nueva York, en Miami, en la Corte Federal de Miami. Los pingües negocios que hicieron. Pasó el gobierno de Xiomara Castro, tampoco hizo nada con la tasa de seguridad, lo siguieron cobrando. Eso no es justo, porque somos un país que pagamos un alto impuesto para seguridad y no tenemos los resultados que necesitamos. Es por eso que el sector transporte, y discúlpeme si me molesto, pero es que me molesta porque a mí también me lo deducen, a usted también se lo deducen. Y uno no valora, a mí dice, son 30 lempiras, pero si usted dice, si son 30 lempiras por 1 millón de usuarios, ¿cuánto sale? ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? Miren, 1 centavo que nos deduzcan a cada uno de los hondureños. 1 centavo. Se nos deduzcan los 10 millones. 1 lempira, serían 10 millones. Ajá. O sea que miren, esas cuentas de goteo son las más peligrosas. Y es por eso que nosotros tenemos que reflexionar también y exigir. Está bien, Narriafuro es el nuevo presidente, pero también tiene que tomar decisiones, porque no es justo que sigamos pagando tasa de seguridad. ¿Para qué? Para que anden en helicóptero, para que anden en carros blindados, para que hagan fiestas, vayan a conciertos, como pasó con la tasa de seguridad anterior. Y las investigaciones, y el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Sabe qué? Bien, gracias. Porque esto es lo que sucede en Honduras. Esta es la realidad. Aquí no se combate la criminalidad porque a la clase política no le interesa. Mire, la policía al final trabaja con las uñas.
Y era para dotar a las autoridades policiales y militares suficiente equipo para que pudieran combatir el crimen organizado. Pero es lo que menos les importó. Hacen festín con la tasa de seguridad. ¿Dónde está la auditoría del uso de la tasa de seguridad? Eso no debe de ser privado, no debe ser secreto, porque son impuestos de nosotros. Y es un impuesto adicional al impuesto sobre venta, al impuesto sobre la renta, al impuesto de volumen de venta, a los bienes de pago de inmuebles y a toda la gran cantidad de impuestos que pagamos los hondureños. Pero bueno, gracias Wilmer por estar aquí con nosotros. Este tema a veces indigna hablarlo cuando ya lo vemos de manera macro. Ustedes han lanzado prácticamente un SOS al gobierno de Nasri Afura. Buen día, licenciada, y al pueblo hondureño que nos escucha. Importante hablar de este punto que usted tocó. Extorsión y tasa de seguridad. Nosotros lo hemos dicho públicamente, 19.600 millones se pagaron de extorsión en los últimos 24 años. Se crea la tasa de seguridad para combatir. Le venden la idea al pueblo hondureño y a los empresarios que era para combatir casi exclusivamente la extorsión y el crimen organizado. Antes de que creara la tasa de seguridad, no tenían resultados, seguíamos pagando extorsión. Después de que crea la tasa de seguridad, el mismo resultado. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que ha hecho en el país esa tasa de seguridad, como usted lo mencionaba, es que se hayan comprado un montón de Land Cruisers, de Prado. El avión presidencial fue comprado con dinero de la tasa de seguridad en tiempos de Juan Orlando Hernández. Nosotros como sector transporte, como siendo los más afectados, siempre tuvimos un sueño de que la tasa de seguridad verdaderamente llegara a los más pobres. Creímos, y en alguna reunión con el presidente Juan Orlando hablamos, de que había que mejorar el estado de vida de las personas en los barrios y colonias, que había que promover la educación y así podía combatirse la extorsión. Creo que los más pobres son los que menos oportunidades tienen en el país. Cuando en una colonia que tiene 1.500 habitantes, que hay más de 600 niños y hay una escuela con 3 aulas, no hay oportunidad para los pobres para que estudien porque no se han creado las condiciones por medio del Estado. Esa tasa de seguridad pudo haber hecho un gran cambio si hubiéramos hecho escuelas, si hubiéramos mejorado los hospitales. Creo que debía haber invertido en los más pobres, pero esa tasa de seguridad, y se lo quiero decir aquí ante las cámaras, sirvió para que los políticos y los más ricos se siguieran haciendo más ricos. Ahí nunca se auditó, nunca se ha auditado, no sabemos por qué no se audita. Nos vendieron una idea que era por un tema de seguridad, pero ¿qué tema de seguridad iba a ser que compraran un avión? Que siempre nos íbamos a dar cuenta. ¿Qué tema de seguridad iba a ser que anduvieran Land Cruiser blindadas y que se alquilaran un montón de vehículos que poco o nada benefician al más pobre, el de ese barrio y de esa colonia, de cualquier lugar del país? Y que no se las dieron a la policía, porque hay que decirle. A la policía le dotaron de ciertas cosas, pero la mayor parte fue para que los funcionarios anduvieran en camionetas blindadas. Claro, pero recuerde usted algo, que la policía tiene también una gran responsabilidad porque él debe hacer sus solicitudes privadas a los gobiernos y cuando nos ha escuchado debe hacerlas públicas. Usted no puede callar la indiferencia de los políticos cuando usted está viendo que el pueblo hondureño es el que está muriendo, cuando usted ve que es el más pobre el que está pagando la extorsión. Entonces a eso apuntamos nosotros. Hoy hay un nuevo gobierno. Nasri Afura ya tiene 30 días de estar en el poder. 31 días. Disculpe. Yo creo que él debe de ver qué va a pasar o cuál va a ser el camino con esta tasa de seguridad. Solo del 2012 que creó en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, me parece, se han recaudado, óigamelo bien, usted que me escucha en su casa, 36.900 millones han recaudado. La tasa de seguridad. De la tasa de seguridad, más todos los impuestos. 36.900 millones. Y casi 37.000 millones. Yo creo que ya llegaron a los 37, porque cada mes que pasa se va sumando. Este dato nosotros lo vimos en una invitación que nos hizo ASJ en temas de extorsión, cómo se combate y de la inversión que ha hecho el Estado en los temas de seguridad. Pero no se quede aquí tampoco, licenciado, no nos vamos a quedar aquí. El Poder Judicial tiene un presupuesto de los impuestos que nosotros pagamos también, que es un presupuesto aparte. La Policía Nacional tiene un presupuesto aparte. El Ejército tiene otro presupuesto anual.
El mismo Ministerio Público tiene un presupuesto anual, entonces no crea que nos quedamos en los 36.900 millones. Entonces, si nosotros sumamos el presupuesto que ha tenido la Fiscalía y toda la gente para darle seguridad al pueblo hondureño, nosotros estaríamos llegando casi a los 140.000 millones que se han invertido en los últimos 10 años y que usted no ve un resultado positivo para la ciudadanía. Y eso hay que decirlo. ¿En qué se gasta tanto? Un país tan pobre, invirtiendo tanto en los entes de seguridad y que no haya resultados. Si usted cuantifica hoy cuántas judicializaciones tuvo el Ministerio Público en temas de extorsión y que fueron exitosas, yo creo que el año pasado solo llegaron a 79 con sentencia firme. Entonces, si usted multiplica o divide todo lo que invierte el Estado para 79 sentencias, usted dice, nosotros, yo creo que en Latinoamérica somos de los países que más gastamos en seguridad y que menos resultados tenemos. Esas son las cosas que debe de llegar a poner el presidente de la República en orden. Hoy tiene un gran reto el nuevo ministro de Seguridad y el jefe de la policía en montar una estrategia que sea efectiva para combatir la extorsión. Ellos sabrán cuál es, ellos son los especialistas, pero debe de ser un resultado a corto, mediano y largo plazo. No puede seguir el pueblo hondureño pagando cifras exorbitantes de temas, para los temas de seguridad y que no haya un resultado. Nosotros como sector transporte siempre hemos dicho, tasa de seguridad debe de enfocarse a los más pobres. Si a los más pobres se les genera y se les da la oportunidad de estudiar, la oportunidad de que tengan una vida diferente, usted mirará que en 5, 6, 8 años que esos jóvenes que pudieron haberse desviado por el mal camino, tomarán un camino porque se les llena de oportunidades. Pero al final se han votado 36.900. Para usted se han votado prácticamente 36.000 millones de lempiras. Claro, porque la extorsión se sigue pagando, no disminuyó. Entonces, por eso mencionamos datos antes de la tasa de seguridad y después de la tasa de seguridad. Sí lo puedo decir, que el resultado que se ha tenido en los últimos años ha sido porque las estructuras criminales, Dios les ha tocado corazón, creo, y ellos han dicho en alguna de las estructuras, no, nosotros no vamos a seguir, pero porque nació de ellos, o porque Dios... las estructuras criminales han desistido... Algunas de hacer el cobro de extorsión. Sí, las más antiguas, pero imagínense que cuando ya las estructuras antiguas sacan un comunicado y dicen eso, una de ellas, vienen y nacen 5 estructuras nuevas que creíamos que las autoridades las iban a combatir y las dejan que van creciendo. Entonces al final vemos que el resultado ha sido, en materia de seguridad, poco o nulo. Hoy no vamos a juzgar al nuevo gobierno por los gobiernos anteriores, pero si queremos poner en contexto que tienen una gran responsabilidad con el pueblo hondureño, o tienen que tener un gran compromiso, ver que la tasa de seguridad se invierta bien, que tenga un enfoque que dé un resultado, porque al final el pueblo hondureño no pide más que lo que cualquiera podría pedir en cualquier país del mundo, que le den seguridad. Si el Estado es el garante de darle seguridad al pueblo hondureño, ¿por qué el Estado debe de desviar la atención que son otros entes o empresarios que deben dar seguridad? Muchas veces usted ha escuchado, y hasta del público, hasta el pueblo hondureño que nos escucha, lo dice. ¿Y por qué los transportistas no le ponen seguridad privada a los autobuses? Entonces nosotros le decimos, y entonces nosotros hemos pagado 600 millones de la tasa de seguridad desde que inició, y hemos pagado 19.600 millones en extorsión, y todavía quieren que nosotros sigamos poniendo más. Lo podemos hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo que sea... Pero es que en realidad la seguridad es responsabilidad y obligación del Estado, porque para eso pagamos impuestos. Pero si usted ve que hasta muchas veces el pueblo hondureño, como no sabe, desvía como que otro tiene que ser el responsable y le quita la responsabilidad al Estado. Cuando usted dice que no quedan los transportistas, que le está quitando la responsabilidad a quien constitucionalmente la tiene, que es el Estado de Honduras, que debe darle los resultados. Para eso se le dan los recursos y como usted mencionó, para eso pagamos impuestos también, el 15%, que eso también 15 sirve. Y 12, el 15, el 12, el impuesto. O sea, impuesto sobre venta que es de 15, el impuesto sobre la renta. También el impuesto de volumen de venta. Bienes inmuebles, volumen de ventas. Entonces el Estado capta una cantidad de dinero, pero casi todo se va, casi todo se va en salarios. Y eso no debe ser así. Por eso usted que ve que los gobiernos celebran cuando arreglan 2 escuelas y lo sacan por todos los medios de comunicación de escuelas.
Pero si usted ve que con todo el presupuesto que se ha invertido en la tasa de seguridad, todo el dinero que se ha dado en tasa de seguridad y el presupuesto que se le ha dado a las instituciones que deben dar seguridad, yo creo que nosotros tuviéramos de las mejores escuelas de Centroamérica. Si las hubiéramos dotado, ese presupuesto se hubiera invertido en escuelas o en hospitales. Entonces yo creo que no podemos seguir como pueblo hondureño y los gobiernos no pueden seguir fallándole tanto al pueblo. Óigame, este país va a colapsar si seguimos en miren, este es un ciclo. Pasa un gobierno, nos vende esperanza, pasa otro, vende esperanza. Aquí estuve cuando iniciaba el gobierno de doña Xiomara Castro, que dijeron que iban a vender el avión presidencial, que iban a revisar la tasa de seguridad, y en algún momento dijeron que hasta le iban a quitar, pero al final no pasó nada. Y no pasó nada, tampoco no disminuyó la extorsión. Entonces, cada 4 años seguimos hablando de estos temas y no vemos verdaderamente resultados. El pueblo es el que está ahí en el barrio y colonia asustada, sin posibilidades de salir adelante. Entonces, yo en lo personal creo que el país debe de cambiar, que la clase política debe de cambiar. Ya deben de dejar de ver lo que a ellos les conviene a sus familias, deben de ver lo que al pueblo hondureño les conviene. Sí. ¿Cuál es lo que ustedes proponen? Porque ustedes han estado levantando la mano, quejándose. ¿Qué es lo que el sector transporte propone para eliminar de una vez por todas, o por lo menos minimizar? Porque va a ser difícil eliminarlo, porque la extorsión en todos los niveles siempre ha existido. Lo que pasa es que ha llegado a extremos alarmantes como los actuales, donde estamos hablando de que ustedes han pagado en 24 años 19,000 millones de lempiras a los grupos extorsionadores. ¿Qué ha disminuido? Sí, se ha disminuido porque, como usted nos dice, las bandas criminales más antiguas mutaron a otros rubros, porque no es que entonces la extorsión ya no es parte de su actividad. Pero no es porque encontraron un ambiente hostil, porque han surgido. ¿Qué es lo que pasa? Si antes solamente teníamos 2, ahora han aparecido 9. Así es. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuál es ese planteamiento que el sector transporte propone para erradicar la extorsión aquí en Honduras? Usted tocó un tema importante al inicio. ¿Dónde se mueve el dinero? El delito de la extorsión se debe de abordar y se debe conjuntar con el delito de lavado de activos. Creo que la Comisión de Banco y Seguro debe ser más riguroso con el tema dónde se mueve la plata. Debe de haber una mesa interinstitucional donde Conatel, por la venta de los chips, que ya le hemos venido, la ley de portabilidad verdaderamente se aplique. La Comisión de Banco y Seguro debe de ser rigurosa con estas cuentas anómalas de empresas o de personas donde se mueven a cantidad de millones y no disparan ninguna alerta. Usted se asusta cuando el Ministerio Público dice, fuimos a X empresa que tiene 10 años de estar aquí, que estaba vinculada a estructuras criminales, y usted dice, bueno, son empresas, ¿y cómo crecieron tanto? ¿Cómo manejaron el dinero en los bancos? ¿Cómo la SAR no reguló ¿Cómo fue la inversión? Y los bancos, ustedes movía 100,000 lempiras, en un año empezó a mover 10 millones y como que nada pasó. Entonces yo creo que también ahí hay que, los bancos deben de también ser rigurosos con esas cuentas. Debe de haber también un apoyo del Congreso Nacional a la Policía Nacional. Le quiero comentar algo. En el gobierno anterior, por un tema político, no se aprobó una ley donde que nosotros trabajamos junto a acompañamos a la gente de la policía y del Ministerio de Seguridad en unas reformas del tema que iban enfocados al delito de la extorsión y el lavado de activos. Iba una ley de escuchas que me recuerdo que empezaron a decir que era un tema político, que todos nos querían escuchar, y entonces al final no se aprobó. Y era una herramienta importante que quería la Policía Nacional. De nada sirve que nombre usted a un ministro o a un jefe de la policía que tenga voluntad, pero si la clase política no le da las herramientas para que monten su estrategia de disminuir la extorsión, vamos a estar hablando nada, porque tal vez en el Ministerio de Seguridad se quiere combatir la extorsión, pero en el Congreso Nacional todo lo que ellos mandan de reforma se la botan. Entonces yo creo que aquí el presidente de la República debe consensuar con los demás sectores una estrategia que sea enfocada a atacar el lavado de activos, atacar la ley de portabilidad, se debe fortalecer, que la Policía Nacional tenga
también por medio de la Fiscalía o por medio de un juez, la autorización para escuchar algunas llamadas telefónicas, porque eso sucede, usted lo puede ver, en Estados Unidos hay un caso famoso ahorita, que salieron unas fotografías que hasta el presidente Trump se ve involucrado. Entonces, yo creo que hasta en estos países, usted puede ser vigilado. Yo creo que en lo personal, siempre y cuando se respete la privacidad de uno, si usted anda en algo correcto, no que cualquiera lo va a andar escuchando y vigilando, pero aquí la clase política es especial. Nosotros proponemos que la tasa de seguridad sea auditable, que sea transparente, que se inviertan los recursos verdaderamente en una estrategia para... Que se le elimine usted lo que pide es que se elimine la secretividad a la tasa de seguridad. Sí, porque son fondos públicos. Sí. Y la misma Constitución habla que cuando usted maneja fondos públicos, usted debe ser auditado. No entendemos cómo se puso de acuerdo, porque esto no hay que salvar a ningún partido político, como se pusieron de acuerdo, Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional, para que eso fuera secreto de Estado. Porque todos son culpables, porque todos lo aprobaron en el Congreso Nacional. Yo creo que así como lo aprobaron hoy, se quieren reivindicar con el pueblo, debe de ir al Congreso que la tasa de seguridad debe de ser transparente y debe ser auditable. Porque al final son recursos del Estado y son recursos de las personas que le damos para que haya un resultado. Se debe de medir, licenciada. Nosotros proponemos que se mide el resultado del Ministerio Público, que se mide el resultado de los entes de seguridad, con la inversión que se da, porque es injusto de que usted esté invirtiendo y que usted no mire resultados. Alguien debe de medir cuáles son los resultados, ¿verdad? Ya no solo la sociedad civil lo mide, pero también el gobierno debe medir. Estamos invirtiendo bien los recursos, porque eso es lo que sucede. Pasan 4 años y usted vota un montón de dinero. ¿Por qué votar? Porque no hay un resultado. Entonces debe de medir, debe de haber una forma que el Estado deba de medir. Y debemos de decir algo. Nosotros creemos que debe de mejorar la condición de vida de esos barrios y colonias que nosotros la conocemos, porque nuestros buses entran a las zonas más... Donde no entran las autoridades. Donde no entran las autoridades, nuestros buses entran. Y da pesar ver las condiciones que viven los niños que no tienen oportunidad. Óigame... Bueno, no solamente las escuelas. No solo las escuelas. Le voy a dar un ejemplo. Mirábamos en un barrio de allá de la Australia... ¿En la colonia Australia? De la colonia Australia hay una escuela, solo tiene un aula y habilitaron otra para primer grado, solo 70 niños. Y en ese barrio, en esa colonia, hay como 200 niños para primer grado. ¿Dónde van a ir a estudiar los otros niños? Entonces usted tiene que abrirle la puerta para que el niño pueda estudiar, para que el niño empiece desde pequeño, que le guste el tema del estudio. Sí, pero usted sabe, Wilmer, que una de las cosas que nosotros hemos concluido aquí con muchos analistas es que a nuestra clase política no le interesa educar a nuestro pueblo. Porque entre más ignorantes estemos, más nos volvemos encantadores de todas las cosas que ellos hacen, de las cortinas de humo, de todo. Un pueblo educado va a salir adelante. Mire, todos los países, todos los que son potencia hoy, comenzaron de cero. ¿Y cómo comenzaron? Focalizándose en la educación. En la educación. Tenemos que ir a pausa. ¿Cuáles son esas otras propuestas? Usted ya dijo que la tasa de seguridad sea auditable, que se aprueben las leyes que no se quisieron aprobar con el estado de excepción, porque el estado de excepción, si bien cierto, funcionó para la reducción de homicidios, pero no para el delito de extorsión. ¿En cuánto se incrementó realmente durante el estado de excepción la extorsión? Eso lo veremos después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Wilmer Calex, dirigente del transporte. Ellos están lanzando un SOS y han dado también un margen de espera al actual gobierno, porque sabemos que apenas tiene 31, 32 días de estar en el poder. Pero hay situaciones que han permanecido y se ha tocado el tema de la tasa de seguridad. Él nos ha explicado que solo el sector transporte en los últimos 24 años ha pagado 19.000 millones de lempiras en los últimos 24 años. Y si sumamos a esto, son 600 millones de lempiras a la tasa de seguridad. Sí. O sea, eso es lo que ha pagado solamente el sector transporte. 19.000 de extorsión más 600 de... Y sin sumar el impuesto sobre venta ni sumar el impuesto sobre la renta. Así ¿verdad? es. Que son dos impuestos apartes. Así es. Y los resultados continúan siendo los mismos.
ha dado datos interesantes, que las dos principales estructuras criminales dejaron de cobrar extorsión, pero ¿qué sucede? Han surgido otros grupos, porque estas dos, las más antiguas, han mutado en los negocios en otros rubros. Él está solicitando, y este sector solicita, de que la tasa de seguridad, está bien que la mantengamos, pero que sea auditable. Auditable, porque no es justo que se haya comprado el avión presidencial Juan Orlando Hernández con la tasa de seguridad. Que exista un juicio en estos momentos en la Corte Federal de Miami por la compra de unos uniformes y se dieron mordidas con fondos de la tasa de seguridad. Porque ¿qué fue lo que hicieron? Y como dice nuestro invitado, aquí los 3 partidos políticos fueron responsables porque declararon secretividad. Si el gobierno anterior hubiera querido, hubiera quitado la secretividad. Entonces lo que se pide es que la tasa de seguridad sea auditable. Antes de continuar con nuestro invitado, vamos justamente a leer mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, buenos días, licenciada Egma. Dice, desde el 27 de enero el transporte urbano e interurbano, aprovechando el cambio de gobierno, los transportistas le aumentaron 2 lempiras. Dice, el urbano aumentó de 13 a 15 lempiras. En el sector de la López Arellano aumentó de 18 a 20 lempiras. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. Otro me dice, Lic, soy conductor de bus. No diré la ruta, por más de 20 años, todos los días me despido de mi esposa porque no sé si volveré a casa. Ya no se aguanta la extorsión. Miren, y me quedo aquí, lo voy a volver a leer. Lic, soy conductor de bus. No diré la ruta. Por más de 20 años, todos los días me despido de mi esposa porque no sé si volveré a casa. Ya no se aguanta la extorsión. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, licenciada. Yo sé que el tema es por la extorsión, pero los transportistas se preocupan solo por ellos. Dice, mire, el señor quiere defender sus ingresos, pero ellos no cuidan al pasajero. Deberían de poner seguridad privada en los buses para proteger a los que les pagamos pasaje. Esas unidades que dan mucho que desear. A ellos no les preocupa el usuario, solo el dinero les interesa. Nos están asaltando en los buses, señor transportista, nos dice este otro mensaje. Otro dice, debería de quitarle la seguridad a todos los funcionarios, por eso y esos elementos ponerlos en cada bus. Eso sería una excelente idea. Dice, nadie de los policías y militares tiene los huevos, dice, para erradicar los delincuentes y la extorsión. Nos dice este otro mensaje. Dice, esa tasa de seguridad debería ser más parques, escuelas, mejorarlas. Abandonados están esos parques que hizo, dice este otro televidente. Otro mensaje nos dice, buenos días, licenciada, excelente programa. Es que a la policía la ocupan para cuidar a los grandes políticos corruptos, que son los verdaderos ladrones del pueblo. A esos cuidan del mismo dinero del pueblo que paga la tasa de seguridad, dice. Los políticos al final son la peor carga que el pueblo tiene, corruptos, nos dice este mensaje. Otro mensaje nos dice, buenos días, licenciada, nosotros le echamos la culpa, como siempre, solo a los mareros, pero no vemos que en realidad los verdaderos ladrones y que le roban al pueblo son los mismos políticos, que el mismo pueblo elige. Eso seguirá pasando hasta que este pueblo levante la cabeza y deje de votar por las mismas ratas y que son los verdaderos enemigos del pueblo. Atentamente, Alberto. Un saludo para Alberto. Otro mensaje dice, la extorsión y la delincuencia es un modus vivendi, tanto para el delincuente como para los órganos de justicia. Por eso no se soluciona, nos dice este otro televidente. Otro mensaje nos dice, bueno, denunciamos a oído de quien corresponda. Aquí en la colonia Planeta del municipio de La Lima Cortés inauguraron las clases, escuche bien usted, sin los servicios básicos, luz, agua potable, baños sanitarios, solución a este problema. Aquí me puede decir la escuela en privado para mandar un equipo ahí a La Lima, vea usted, y hacemos un llamado a el Ministerio de Educación
Denunciamos, dice, a quien corresponda. Aquí en la colonia Planeta del municipio de La Lima Cortés inauguraron las clases sin los servicios básicos. Luz, agua potable, baños sanitarios. Solución a este problema, nos dice este televidente. Así que tenemos otro, dice, se han incrementado los asesinatos en un mes. A este ritmo, Dios nos libre, nos dice este otro mensaje. Estos son parte de los mensajes. Y miren, y sumando, platicando con Wilmer, también sumamos que los ciudadanos pagamos también otro impuesto, indirecto, bueno, directo, porque con esto de la delincuencia hemos creado los barrios seguros. Entonces, las juntas de vecinas, los patronatos de las colonias han tenido que recaudar fondos para pagar adicionalmente un vigilante privado, establecer casetas o portones, para que vean lo que nosotros estamos pagando porque no haya seguridad. Por eso debemos exigirle a este Congreso, que resuelvan este problema de una vez por todas. Partido Nacional tiene esta segunda oportunidad. Cuarta oportunidad sería. Cuarta oportunidad de buscar soluciones. Comentarios, ¿aumentó el precio de la tarifa del transporte? ¿Por qué? No, creo que al televidente que envíe un mensaje le decimos que debe denunciar. No ha habido una revisión de la tarifa, está pendiente. Hemos enviado solicitud al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Y si algún transportista está violando la ley, yo creo que le debe aplicar una multa. Nosotros somos respetuosos de la ley y muchas veces usted no puede venir a solicitar que se aplique la ley cuando usted no la respeta. No ha habido incremento, usted puede mandar a sus periodistas aquí en Tegucigalpa, a otras ciudades, nos llama la atención de donde ellos lo mencionan y habría que ver en San Pedro Sula, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre debería ir a ver qué es lo que sucedió ahí. No hay un incremento autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Sí. ¿En estos momentos ustedes están en pausa también? Mire, nosotros estamos como sector transporte esperando que hace poco, tienen 8 días de estar los nuevos comisionados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Ya solicitamos una reunión para avanzar en los temas que hemos venido hablando de hace años, el tema de modernidad del transporte. Yo creo que ya debemos de empezar por lo menos con una ruta, lo debemos de hacer. Ya no podemos seguir solo venir a los medios hablando. Nosotros por ejemplo, ¿por qué no se utiliza la tarjeta prepago como se utiliza en otros países? ¿Eso reduciría? Se lo voy a reducir, le voy a contestar porque he venido a hablar de este tema varias veces. Se lo voy a reducir y se lo voy a contestar en una para que la gente lo entienda. El implementar la tarjeta de prepago hace un incremento de la tarifa como de 1.85 aproximadamente, según una empresa que nosotros la fuimos a ver, que nos invitó el alcalde Juan Diego Zelaya aquí al Hotel Clarion la semana anterior, porque tiene un costo adicional, el costo de distribución, el costo de los equipos, el alquiler, la instalación y todo lo que conlleva. Sí. El gobierno anterior que se fue, como era un gobierno más populista que visionario, dijo cómo vamos a hacer eso, implementar eso y que hay que golpear a la gente. Pero que hay que ser creativos y hay que hacer las cosas. Entonces por eso no se logró, se lo digo así transparentemente, porque no quisieron, porque hay que pagarle a la empresa. Pero ahí volvemos al mismo punto. Si de la tasa de seguridad puede asumir parte de ese costo, porque además es parte de la seguridad que tenemos, que necesitamos. Si fuera de la tasa de seguridad, se podría hacer, pero no hay voluntad, no hubo voluntad del gobierno anterior. Esperemos que de este gobierno haya voluntad, se puede hacer. Créanme que se pueden instalar 250 equipos aquí en la capital y 250 en Pedro Sula en 6 meses. Y ya usted verá el cambio. Sí, el piso de la tasa de seguridad, que vaya para eso. Entonces... Para amortiguar, porque realmente sería una buena medida. Y esa es una decisión. Y mire, como uno está viendo el bienestar de las mayorías, por eso encontramos soluciones. Pero como los que toman decisiones, lo que buscan es hacer negocio, así. Eso es lo que sucede. Bueno, y fíjese que cuando menciona usted la tasa de seguridad, yo creo que la tasa de seguridad se debe reglamentar. Es que la dejaron como dicen, el arca abierta. No, es que ahí es un saco roto. No, deberían reglamentar que sea auditable, pero que solo se pueda ser usado para determinados. Sí, y que sea público. ¿Para qué?
porque me llama la atención de que mencionaba usted, bueno, lo que ha hecho la gente clase media, poner portones seguros y guardias de seguridad, y que son carísimos, sí. Y son carísimos. Pero ¿qué hace la clase política? Compran carros blindados y todavía andan policías y andan escoltas. Y usted dice, carro blindado, escoltas, ¿y todo eso de dónde sale? De la tasa de seguridad. Mire, Luis Redondo tenía 50 agentes de seguridad asignados. Óigame, con 50 usted le da seguridad, yo creo que a la Kennedy, a Las Palmas. Por lo menos a los sectores más populares, sí, pues, o sea, las rutas más populares. Exacto. Mire, fíjese que la Policía Nacional y el nuevo ministro han tenido algo ahorita, una estrategia. Usted va a ver policías que se andan de un bus en otro, ¿va? ¿Hay policías ahorita lo están haciendo. Me imagino que lo están alternando, pero está bien. Pero usted va a ver que nosotros teníamos entre 5 y 6 asaltos diarios, y ahorita ha disminuido a 1 o a 0. Entonces usted dice, cuando las cosas se van haciendo, entonces usted ve que las cosas dan un resultado positivo. Y este dato es interesante. Usted me decía, ahorita una parte de las estrategias es que la policía está subiendo elementos a las rutas. Habían 5 o 6 asaltos, se ha reducido a 1. A 1, y hay días que no hay. Entonces dice, sí funciona cuando las cosas se quieren hacer. Pero aquí los han pintado que es difícil acabar con las extorsiones o disminuirlas porque son estructuras que están bien fundamentadas. No, hombre, aquí lo que falta es voluntad política, creemos nosotros. Mire, pero también no podemos venir a decírselo al gobierno, el gobierno. También usted me decía, ustedes como sector transporte, ¿qué proponen? Nosotros proponemos que, y lo haremos en la reunión que tengamos con los comisionados o el presidente de la República, que nos den, que nos generen las condiciones del Estado. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros pedimos? Que nos creen un producto financiero, una tasa de interés baja para la compra de las unidades de transporte, que nos den la revisión de la tarifa real si llegamos al tema tecnológico, y que se ataque la ilegalidad. Y con eso nosotros creemos que este año 2026 podemos ir avanzando en el tema de modernidad del transporte. Yo creo que ya no podemos, ni los gobiernos ni nosotros, estar en este discurso, la modernidad. Esto se puede hacer. Si el usuario quiere, si el sector transporte quiere y el gobierno quiere, todos queremos. Entonces, ¿cuál es el problema para hacerlo? Entonces, nosotros la petición la hacemos pública y la haremos también ante los comisionados de transporte para que ya la gente vea un cambio en el sistema de transporte público del país, licenciada. Sí, y esto es bien importante porque ustedes han mantenido diálogo con las nuevas autoridades. ¿Para cuándo creen ustedes que se pueden reunir para ya hacer todos estos planteamientos? Ve que uno de los comisionados, el comisionado presidente Emilio Maldonado, tenemos muy buena relación y hemos dialogado. Creemos que él tiene la voluntad, él tiene el conocimiento. Los otros 2 comisionados no los conocemos muchos, pero creemos que con él podemos avanzar y podemos llegar a cosas grandes este año. Tenemos una reunión, creo que la próxima semana, con él para afinar y ver que lleve nuestra solicitud hacia el presidente Narria Fura. Y yo creo que debe haber una reunión entre los comisionados, el sector transporte y el presidente de la República para ya finiquitar, no que le vamos a dar largas, sino para dar nosotros nuestra propuesta y que el presidente tome la decisión. ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer para arrancar con un tema de modernidad del transporte que tanto urge en la capital y en San Pedro Sula? Sí. Eso, ustedes esperan pues que esto sea realmente provechoso. Ustedes también habían planteado que se habían autorizado 200 permisos otorgados o concesiones, se habían autorizado en la administración anterior. Solo fue en los últimos 3 meses. ¿En los últimos 3 meses? Al finalizar el gobierno anterior. El día de ayer nos presentamos al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre con nuestros apoderados a pedir que se revisen más de 300 concesiones. Vinieron los compañeros de Danlí, de Intibucá, de San Pedro Sula, Ceiba, Tegucigalpa, los compañeros de mototaxis, interurbanos, Olancho, donde se dio una piñata de concesiones. Mire que las cosas que pasan en este país que hacen los políticos. El comisionado Rafael Barahona dijo que no lo habían hecho. Cuando empezamos a recabar la información, solo en la ciudad de Danlí se dieron 36 números de taxi. Aquí los compañeros que nos acompañaron ayer de mototaxi dicen que más de 300 permisos de mototaxi se dieron aquí en la capital. ¿Y sabe qué es lo más irónico?
que tenemos compañeros que tienen 15 años con solicitudes de mototaxi y no les ha salido en 15 años los permisos. Pero ahora quiero reconocer también, cada cambio de gobierno siempre sucede lo mismo. Así es por eso que... Es una mala práctica dentro del sector. Una mala práctica que nosotros como sector permitíamos, porque al final hay los mecanismos legales para detener eso, que fue lo que hicimos el día de ayer. Ustedes ya presentaron los recursos. Ya presentamos, y si hay algún abuso de autoridad, iremos hacia el Ministerio Público. En el caso del servicio de transporte de la universidad, ¿cómo quedó? Miren, con el servicio de transporte de la universidad es algo diferente. Termino con lo de las concesiones, que dieron más de 300. En Tibucá, más de 30 números de taxi. Vinieron los compañeros, tenían la información, la dimos en el departamento de Olancho, donde está el compañero Leonel Zúñiga. Rutas interurbanas, dieron horarios sobre horarios que ya tenían compañeros. Óigame lo delicado. Y eso está generando un conflicto, ya se imaginan, en estas ciudades. Están peleando pasajeros. Exacto. Entonces hay un desorden en el sector. De por sí venimos de un desorden grande, caemos a un desorden mayor. Entonces es por eso que nosotros estamos pidiéndole a los comisionados la revisión de esas rutas. El día de ayer sacaron en la página de ellos que van a revisar minuciosamente más de 350 concesiones. Les agradecemos por esa voluntad que tienen de hacer las cosas bien, porque mire, uno cuando hay una institución debe hacer las cosas bien y debe limpiar lo que se hizo mal. Ellos lo dijeron ayer públicamente, tenemos ahí en la página, nos mandaron la información, donde ellos se comprometieron a revisar esas concesiones que otorgó Rafael Barahona al final del periodo de gobierno. En el tema que usted menciona de la universidad, nosotros presentamos con las diferentes ciudades, con los compañeros de Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula, Tegucigalpa, porque se están viendo afectados por el tema del transporte de la universidad. Creemos que no se hizo de la forma correcta. Se dice que hubo una licitación, la cual nadie la pudo ver. Fuimos a presentar una queja al Ministerio Público de revisión, cómo se llevó el proceso. No es algo que estamos en contra de que los buses de la universidad jalen a los alumnos, no se trata de tema, sino tratamos de un tema de que las cosas se hagan bien. Había que preguntarle al rector quién está, cuál es la empresa. Él lo dijo, cuánto se le paga 7,000 empiras diarios. ¿Cómo sacaron ese cálculo de los 7,000? ¿Quién hizo el estudio económico de cuánto se debería pagar? Porque nos llama la atención que el ente encargado de hacer estudios es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, y a ellos nunca se lo solicitaron. Entonces nosotros presentamos una queja en el Ministerio Público, una denuncia, para que revise cuál fue el procedimiento. Ok, tenemos más mensajes, ya casi estamos finalizando el programa, pero es importante escuchar la opinión de nuestros televidentes. Dice, buenos días, Lic, la solución es que cobren la tarifa real y que no les den subsidio. Pésimo transporte, nos dice este televidente. Otro mensaje nos dice, mientras no haya un ministro de seguridad que tenga autoridad y que haga un buen plan de trabajo para erradicar la violencia y la delincuencia, así seguirán en lo mismo. Por ejemplo, ese ministro de seguridad que pusieron no se ve que tenga agallas de enfrentar al crimen organizado, es muy tibio, no tiene autoridad para nada, nos dice este televidente. Otro mensaje nos dice, Lic, vivo en un supuesto, tal vez por, bueno, mientras no hay, no, ese ya lo leímos, el otro, el siguiente. Lic dice, vivo en un supuesto barrio seguro, dice, donde pagamos vigilancia. Se metió un ladrón a la casa, lo agarramos adentro de la casa, lo denuncié y a los 5 días él ya estaba en la calle. Ahora tengo miedo de que él agarre represalias conmigo o con un familiar mío. Miren, y esas son las cosas, esas son las realidades que pasamos nosotros porque no tenemos un buen sistema de justicia. Otro de mensaje nos dice, buenos días, aquí en Puerto Cortés las rutas de Caribe, Situndis e Impala cobran lo que ellos quieren. Cuando uno reclama le dicen que se baje de la unidad. Nos denuncian desde Puerto Cortés. Dice, la mayoría de esos buceros son vagos, le suben el volumen al radio dice, y asientos malos, nos dice este mensaje. Buenos días, estoy viendo su noticia, dice, soy de Choloma. Muchísimas gracias y un saludo pues hasta Choloma. Buen día, Lic, dice, mientras no se depure la policía vamos a seguir con la extorsión. Hay que sacar las manzanas podridas porque no quieren hacer nada. Solo analice, dice, la denuncia que hizo el Ministerio Público que se les cruzó una patrulla para impedir que capturaran un bus que llevaba dinero y armas. El nuevo ministro y el director no han hecho nada, como dicen en mi pueblo.
se están haciendo los locos, nos dice este otro mensaje. Dice, pregúntele si solo el gobierno que puso Trump, dice, es para Tegucigalpa o para todo Honduras. Y adentro de los mismos transportes está Trance, dice. Y en el gobierno y el Congreso hay toda esa delincuencia, dice. Esos buceros tienen malas costumbres que le dicen a los pasajeros bajen, suban al otro bus y los pasajeros van cansados, los irrespetan, nos dice este otro mensaje. Otro dice, buen día, Emma, dígale a Wilmer que si quieren aumentar la tarifa que empiece por cambiar, dice, o arreglar sus chatarras, dice, los asientos todos fregados y el chofer no puede ser que el Zonal Belén a la Kennedy está 15 minutos, son muy imprudentes, nos dice estos mensajes. Comentarios, porque ya estamos finalizando el programa. Bueno, yo creo que muchos de los comentarios que hablan, que critican el tema de transporte, nosotros lo sabemos, tenemos una fuerte falencia. Como empresarios del transporte no hemos tenido tampoco el apoyo del gobierno central en un tema de ayudarnos a buscar gente diferente para traer nuestras unidades. Yo les pediría a todos estos hondureños que enviaron un mensaje. Vamos a abrir nuevamente nosotros un proyecto de buscar un nuevo tipo de conductores y que si ellos tienen familiares o ellos mismos están desempleados y son personas educadas, algunos que ya pasaron por lo menos el ciclo común, que manden su currículo. Porque nosotros queremos, mire, nosotros queremos tener personal diferente. El problema es dónde está el personal. Hicimos una campaña con una radio de buscar 300 conductores, solo conseguimos 4. La gente no quiere trabajar por los riesgos. Por los riesgos. Usted vio lo que puso uno de los conductores, sí, que se despide de su familia, sabe que se va, pero no sabe si va a regresar. Entonces quiero ver si hay personas, un país con alto desempleo. Sí, pero la gente no quiere trabajar. Pero la gente no quiere trabajar. ¿A quién? Nosotros queremos poner otro tipo de personal, pero que nos manden el currículo y así mejoramos también y son parte de la solución a lo que nosotros proponemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Wilmer. Vamos a estar al pendiente nosotros de lo que ocurra, este diálogo, esta revisión de estas concesiones y todos estos planteamientos que tiene el sector transporte con las nuevas autoridades. A ustedes, televidentes, muchas gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Andrómeda Díaz con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Así que les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.